Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Carlos Rodríguez y vengo a hablarles sobre la capacitación para el uso adecuado del programa SIC. Como mencionó el doctor, dentro de los programas que maneja medicina preventiva, uno de ellos es el programa SIC, que es básicamente el control de pacientes crónico-degenerativos, pero en formato digital. Nosotros podemos encontrarlo muy fácilmente en las computadoras con un icono en el escritorio. Para abrirlo, pues solamente es darle doble clic y aparecerá una ventana. En esta ventana pedirá un usuario y una contraseña. El usuario es el clues de tu centro de salud y la contraseña siempre va a ser crónicas con minúsculas. Y una vez que pongamos la clues, le pongamos clic en ingresar para que nos dé el siguiente paso. Ahora, aquí están las clues de todos los centros de salud que nosotros manejamos, empezando por la microred 1, que conforma todos estos centros de salud, la microred 2, la 3 y por último la microred 4. Le voy a poner un video para ver el alta de un paciente y cómo se maneja al momento de nosotros diagnosticar un paciente con enfermedad crónico-degenerativas y poderlo poner al SIC. Registro de paciente. La plataforma SIC es un sistema que le permite al personal de salud llevar un registro de la atención médica que se le proporciona a las personas que viven con enfermedades crónicas en nuestro país. Para utilizarla, enciende tu laptop o computadora, accede al programa que la contiene y teclea tu usuario y contraseña. Para registrar pacientes, ingresa a la sección Registro de paciente y consultas subsecuentes. Registra sus datos demográficos. Si tiene o no tiene afiliación al sistema de protección social en salud y su número. Entidad de nacimiento. Fecha de nacimiento. Expediente. Nombres. Apellido paterno. Apellido materno. Sexo. Talla en metros. Si pertenece o no pertenece a un pueblo indígena. Domicilio primario. Otro domicilio. Teléfono fijo. Teléfono celular. Correo electrónico. Y selecciona el icono Grabar y continuar. Ok, aquí voy a hacer un paréntesis para explicar un poco sobre la captura de datos de los pacientes. Primero que nada, en el número que dice afiliación al SPSS, no es sino el número del aquel entonces Seguro Popular, que actualmente ahorita ya no se requiere ponerlo en cuanto a los nuevos pacientes que están saliendo y por ende no es tan importante ponerlo. Después, el nombre, el apellido paterno y el apellido materno siempre tiene que venir completo conforme viene en el CURP o, en su defecto, en el acta de nacimiento, incluso también en el INE. Sí, es importante ponerlo sin comas, sin minúsculas ni nada por el estilo. Y por último, poner adecuadamente el domicilio, el primer domicilio y si se tiene un segundo domicilio. Y poner un teléfono en caso de que el paciente ya no esté viniendo y tener que hablarle o incluso hacer una visita domiciliaria para agendarle una nueva cita. Registra antecedentes familiares. Si sus abuelos, padres, tíos o hermanos tienen o no tienen enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, obesidad o enfermedad cerebrovascular. Antecedentes personales. Si tiene o no tiene enfermedad cerebrovascular, enfermedad cardiovascular, sedentarismo, sobrepeso, tabaquismo, alcoholismo, VIH, tuberculosis y en caso de que sea mujer, postmenopausia y terapia de reemplazo hormonal. La fecha en la que inició tratamiento y selecciona el icono Grabar y continuar.
Ok, aquí haciendo otra pausa, vemos el rubro de antecedentes familiares. Es importante aquí hacer una pausa porque en dado que aplique, pues hay que poner los antecedentes tanto de enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial y diabetes mellitus, etcétera. Ya sean abuelos, padres, tíos, hermanos. Y en caso de que no haya ninguna antecedente familiar, es importante poner o remarcar la casilla de ninguno, porque a veces se pasa ese dato y eso afecta mucho en cuanto a la calidad de la atención y la recaptura de pacientes. El icono grabar y continuar. Registra sus datos basales de diagnóstico de diabetes mellitus, fecha de ingreso en la unidad, tipo, año de diagnóstico, si la detección se realizó por pesquisa o por sintomatología, si recibió o no recibió tratamiento farmacológico, el valor de la glucemia en ayuno de miligramos sobre decilitro, el porcentaje de hemoglobina glucosilada, el resultado de la revisión de pies, y si se revisó o no se revisó el fondo de ojo. Aquí en el diagnóstico de diabetes, un punto a considerar es en la hemoglobina glucosilada. Sabemos que de inicio no se le pide al paciente una hemoglobina como diagnóstico, sino que es más que todo para control, por lo menos dentro de 3 meses. Entonces, un paciente que viene aquí a consulta, pues en su diagnóstico, pues no vamos a poner la hemoglobina de primera instancia. Tenemos que esperarnos mínimo 3 meses para poderle pedir una hemoglobina y ya que le pedimos la hemoglobina, tenemos que regresarnos al paciente dentro de 3 meses para poner el resultado ahí en los datos basales. Hipertensión arterial, fecha de ingreso en la unidad, año de diagnóstico, si la detección se realizó por pesquisa o por sintomatología, si recibió o no recibió tratamiento farmacológico, el valor de la presión arterial sistólica en milímetros de mercurio y el valor de la presión arterial diastólica en milímetros de mercurio. Obesidad, fecha de ingreso en la unidad, año de diagnóstico, si la detección se realizó por pesquisa o por sintomatología, si recibió o no recibió tratamiento farmacológico, el valor del peso en kilogramos y el valor de la circunferencia de cintura en centímetros. Selecciona el icono grabar y continuar. Registra sus datos basales de diagnóstico de dislipidemia, fecha de ingreso en la unidad, año de diagnóstico, si la detección se realizó por pesquisa o sintomatología, si recibió o no recibió tratamiento farmacológico, el valor del colesterol total en miligramos sobre decilitro, el valor del colesterol LDL en miligramos sobre decilitro, el valor del colesterol HDL en miligramos sobre decilitro y el valor de los triglicéridos en miligramos sobre decilitro. Aquí un especial énfasis en el rubro de la dislipidemia. Generalmente este diagnóstico se hace ya después de que el paciente es admitido ya sea por hipertensión o diabetes. Entonces es normal que conforme pasen los meses, nosotros le pidamos una determinación del colesterol en la sangre. Entonces, ya una vez que se hace el diagnóstico, pues se tiene que poner ahí las cifras de tanto de colesterol total, LDL, HDL y los triglicéridos. Aquí hay un error muy común en cuanto al programa. El programa no deja poner el colesterol total junto con el LDL y el HDL porque en teoría deben de sumar el HDL y el LDL el total. Entonces, para evitar ese error, lo que se tiene que hacer es poner los mismos valores, pero a la inversa, empezando por triglicéridos, luego el HDL, seguido por el LDL y al final poner el colesterol total. Así evitamos en ese error y podemos continuar con la captura de nuestros datos. Síndrome metabólico. El sistema determinará a partir de la información que registraste si tiene o no tiene síndrome metabólico. Y por último, en el síndrome metabólico, pues el sistema se hace el diagnóstico automáticamente, entonces no hay mucho en qué moverle a ese rubro. Selecciona el icono grabar y concluir, sí y aceptar. Registra la fecha de consulta y la fecha de próxima cita. Selecciona el icono grabar y continuar.
Registra el tratamiento farmacológico, si acude o no acude a un grupo de ayuda mutua, si presenta alguna complicación, su grado de adicción al tabaco, si se va a referir a alguna unidad u hospital, y si cuenta o no cuenta con la vacuna antiinfluenza. Selecciona el icono Grabar y concluir y aceptar. El sistema elaborará un reporte del paciente que podrás consultar, exportar, imprimir o enviar. Ahora que conoces... Ok, ahora que ya vimos cómo se hace el alta del paciente, pues ahora vamos a empezar con lo de poner consultas a los pacientes ya ingresados. Ok, en cuanto a la consulta subsecuente, pues vamos a hacer básicamente el mismo procedimiento. Hay que seleccionar el símbolo de registro del paciente y consulta subsecuente y va a aparecer pues todos los datos para poner un alta del paciente. Aquí lo que va a cambiar es poner ahí en el botón donde dice mostrar lista de pacientes y va a aparecer todo estos pacientes ya sea en orden alfabético o en orden de estado, dependiendo de la búsqueda de tu paciente. Ahora, aquí al lado derecho donde dice status is, es importante porque dependiendo de cómo se comporta el paciente de sus consultas, va a tener un estado. El primero se llama activo regular, el segundo es el activo irregular, el tercero pasivo y el cuarto inactivo. Empezando con el activo regular, pues es el paciente que acude a todas sus citas mensualmente y que no se le pase la fecha. El activo irregular significa que el paciente es inconstante, pero ha estado viniendo, no a las citas que se le ha puesto en el programa, pero eventualmente pues viene a su control de crónicos. El tercero es el pasivo, que es cuando el paciente ya no está viniendo desde la cita que tiene programada hasta antes de 6 meses. O sea, por 6 meses el paciente pasa a ser pasivo. Y por último, el inactivo es cuando ya tiene más de 6 meses y hay que ver qué es lo que está pasando con ese paciente. Si tuvo un cambio de domicilio o adquirió un seguro, habitualmente pues es ya sea el IMSS o el ISSSTE, o pues simplemente pues hubo ahí algo más grave como una defunción o etcétera. A continuación también le voy a poner otro video de cómo realizar la consulta con subsecuente, en especial énfasis en los datos somatométricos de cómo se debe de llenar. Consulta subsecuente. El seguimiento puntual permite monitorear el estado de salud de los pacientes y en la plataforma SIG puedes registrar los datos de las consultas subsecuentes. Para hacerlo, ingresa a la plataforma SIG a la sección Registro de paciente y consultas subsecuentes. Selecciona el icono Mostrar listado de pacientes. Selecciona el nombre del paciente cuyo expediente deseas visualizar. Selecciona el icono Registrar nueva consulta y da clic en Sí. Registra la fecha de consulta y de próxima cita. En esta parte de la fecha de consulta y de la próxima cita, pues en la consulta pues es el día en que viste al paciente. Aquí el programa, si de casualidad se te pasó poner la consulta en el día que corresponde, el programa permite poner citas atrasadas hasta 3 meses antes. Y en la fecha de próxima cita, para fines del programa también se tiene que poner la fecha para dentro de 3 meses. Esto para darle un rango al paciente que pueda venir dentro de los 3 meses próximos, aunque de manera verbal tú le vas a decir que pues venga a sus citas mensualmente. Las mediciones de peso en kilogramos, circunferencia de cintura en centímetros, presión arterial en milímetros de mercurio, glucemia en miligramos sobre decilitro y si la medición fue en ayuno o casual. El porcentaje de hemoglobina glucosilada, si se revisó o no se revisó el fondo de ojo, el resultado de la revisión de pies, el colesterol total en miligramos sobre decilitro,
el colesterol LDL en miligramos sobre decilitro, el colesterol HDL en miligramos sobre decilitro, los triglicéridos en miligramos sobre decilitro, si hay presencia o no hay presencia de microalbuminuria, y el valor de la creatinina en miligramos sobre decilitro. Ok, aquí haciendo un paréntesis, dentro de la consulta es muy importante ya sea decirle tanto al médico o a la enfermera que cheque la cintura. O sea, la cintura es un dato muy importante que nosotros tenemos que poner en el programa y pues en el control del paciente. Esto habla pues de si una disminución de la circunferencia en cintura pues habla de que el paciente ha estado bajando de peso y por ende pues está teniendo las metas necesarias para pues controlar su enfermedad, ya sea diabetes, hipertensión o dislipidemia. En cuanto a la glucemia, siempre es recomendable poner la glucemia en ayuno. O sea, el paciente tiene que venir a su consulta pues sin comer nada y pues ya sea la enfermera o el mismo médico, pues a checarle la glucosa mediante la tirilla. Y cuando aplique, pues poner el valor de la hemoglobina glucosilada, ya como mencionamos anteriormente, pues ya cuando tenga un periodo relativamente estable que esté viniendo el paciente. Y nada más comentar lo del colesterol, aquí también pasa el mismo error, o sea, hay que poner las cifras del colesterol de atrás hacia adelante, empezando por triglicéridos, el HDL, el LDL y el colesterol total. Y por último, pues poner la microalbuminuria y la creatinina cuando aplique, en dado caso que tengas un paciente hipertenso que piensas tú que puede tener ahí una afectación renal. El sistema determinará, mediante los valores que ingresaste, si existe o no existe control de la enfermedad. Selecciona el tratamiento no farmacológico que le prescribiste al paciente y selecciona el icono. Aquí en control de la enfermedad es muy común que pues cuando nosotros tenemos a nuestros pacientes citados a las consultas, pues conforme pase el tiempo a lo mejor no se está llevando un buen control, incluso está empeorando. Entonces, por ejemplo, si tienes un paciente con diabetes que se está controlando, pero con sus mediciones de la presión arterial ves que está aumentando, pues este paciente también es hipertenso, considerando que pues la hipertensión es arriba de 140 a 90 de miligramos de mercurio. Entonces, este paciente, pues aparte de diabetes, pues también es hipertenso mediante pues las tomas de presión arterial que le hemos estado dando pues en estas meses. Entonces, en este rubro, pues hay que ponerle el diagnóstico, agregarlo a los datos basales que vimos anteriormente y poniendo la fecha de detección, pues la fecha que le pusimos la primera vez que le detectamos la presión alta. Mismo caso con obesidad y dislipidemia. Grabar y continuar. Registra. Registra el tratamiento farmacológico. Si acude o no acude a un grupo de ayuda mutua. Si presenta alguna complicación. Su grado de adicción al tabaco. Si se va a referir a alguna unidad u hospital. Y si cuenta o no cuenta con la vacuna anti-influenza. Selecciona el icono, grabar y concluir y aceptar. El sistema elaborará un reporte del paciente que podrás consultar, exportar, imprimir o enviar. Ahora que conoces la manera de registrar consultas subsecuentes en la... Ok, ya terminamos con la consulta subsecuente, entonces vamos a pasar al siguiente rubro. Ok, ahora toca pues el paso de la sincronización. Un paso muy importante porque no importando pues lo que pongamos en nuestra computadora, no se va a ver reflejado hasta que nosotros no pongamos la información en la nube y pues que se esté actualizando constantemente. Entonces para eso hay otro video. Sincronización y respaldo. La sincronización permite mantener la información de la base de datos actualizada en la plataforma, mientras que el respaldo permite resguardar la información de la base de datos en un dispositivo externo. Para sincronizarla,
Selecciona en la plataforma SIG el icono Sincronización y automáticamente se actualizarán los catálogos. Cerciórate de que aparezca un mensaje que indique que la sincronización se ha realizado de manera exitosa. Para resguardarla, selecciona en la plataforma SIG el icono Respaldo y la carpeta donde desees almacenar el duplicado. Cerciórate de que aparezca un mensaje que indique que la base de datos local se ha generado de manera exitosa. Ahora que conoces la manera de sincronizar y resguardar la información en la plataforma SIG, es momento de que... Ok, ahora que ya se vio más o menos la sincronización, vamos a poner unos puntos importantes que hay que aclarar un poco. Ahora, como se mencionó en el video, pues hay que, después de que pongamos las consultas, el icono de sincronización hay que darle clic para que se pueda subir a la nube allá de Federación. Entonces, ya que le demos clic al botón de sincronización, va a aparecer ahí una barra que significa que pues, la sincronización está en progreso. Hay que esperar un poco en lo que se suban todos los archivos y pues generalmente tarda de unos 2 minutos hasta incluso 5 minutos. Hay que ser un poco pacientes, pero pues no se traba en cuanto al proceso de sincronización. Ahora, una vez que se sincronizó, sí tiene que aparecer ese mensaje que se realizó la sincronización exitosamente y hace un listado de todo lo que se sincronizó. 94 pacientes, 130 consultas y 17 visitas domiciliarias en este caso. Ahora, esto es en cuanto cuando tengas una computadora con acceso a Internet. Sabemos que algunos centros de salud no cuentan con Internet, entonces ahí hay un método un poco más diferente para poder sincronizar. Aquí lo que cambia es que hay que esperar hasta que nuestro gerente de microred vaya a su centro de salud, recoja la base de datos y mediante otra computadora con acceso a Internet, pues actualice o sincronice esa base de datos y pues ahora sí ya puedan volver a poner las consultas. Es importante que el gerente regrese esa base de datos actualizada para que nosotros podamos seguir consultando y poniendo las consultas en nuestro programa SIG. Ahora, en cuanto al botón de sincronización, va a haber 4 tipos de botón y eso significa varias cosas. Por ejemplo, el botón azul significa que se ha sincronizado y aparte hay acceso a Internet. Eso quiere decir que pues no hay problema en cuanto a nuestro núcleo o centro de salud. El botón verde significa que hay información pendiente por sincronizar y aparte hay acceso a Internet. Aquí lo único importante pues es nada más ponerle un clic, esperar a que sincronice y cambiará a azul eventualmente. Ahora, lo importante aquí es que tengamos aquí el botón verde con círculos rojos. Eso significa que hay información pendiente, pero no tenemos acceso a Internet. Aquí en este caso, pues cabe lo que comenté anteriormente de el gerente de microred que tiene que ir a recoger la base de datos y sincronizarla en otra parte. Y por último, está el botón rojo, que significa que esta computadora o ese núcleo ha sido sincronizado, pero pues sigue sin tener acceso a Internet. A ese botón es cuando... Ese botón tiene que estar cuando el gerente venga de regreso para darle la base de datos actualizada o sincronizada, tiene que venir ese botón. Ahora, ya una vez que terminamos lo de la sincronización, aquí hay un punto importante en cuanto a algo que se llama gerencia SIG. Nosotros tenemos mes con mes una semana que se llama semana de depuración. Esta semana de depuración es para ya sea borrar pacientes o cambiar alguna información de estos mismos o modificar algunas citas que hayan puesto. Esto es con el fin de modificar a algunos pacientes que por alguna cosa u otra pues hubo un error en su captura. Entonces estas son las semanas que tenemos para modificarlos. Entonces ahorita estamos en el periodo de julio hasta diciembre, porque es anual. Entonces estos son los días. Aquí lo importante que tienen que saber es que en estas semanas el SIG no se va a poder sincronizar. Entonces hay que tenerlo en cuenta al momento de subir sus consultas. Porque llegado el día 1 de cada mes de la semana,
pues no se va a poder sincronizar hasta dentro de la semana, que pase la semana y pues comience la siguiente. Pero además también pueden, si bien no se puede sincronizar, pueden meter las consultas, tenerlas pendientes ahí y ya una vez que termine la semana, pues sincronizarla como normalmente pasa. Ahora, esta es una herramienta pues que es en internet, que es el acceso de está el acceso de todos ustedes. Es la liga para el tablero de crónicas. Aquí es importante ver pues que viene toda la demografía de nuestros pacientes del centro de salud. Les recomiendo que vean la liga para que vean cómo está su centro de salud en cuanto a la calidad de la atención y los pacientes controlados, tanto diabéticos, hipertensos y con dislipidemia, incluso con obesidad. Aquí te pone la distribución, ya sea por sexo, por edad, cuántos están controlados y cuántos no. Y, muy importante, cuántos pacientes están activos y cuántos están inactivos. Y por último, pues está la opción de días de sincronizar. Aquí, dependiendo de los días que tienes sin sincronizar, pues ahí aparece el listado de todos los centros de salud por jurisdicción. Entonces, es más que nada para tener un background de todo el centro de salud y qué podemos mejorar. Ya por último, pues este es mi nombre, el número y el email para que puedan, si tienen alguna duda o algo, pues háganmelo saber y pues yo estaré contento de ayudarles. Muchas gracias.